mi gente. Es Cronos Loquendero 69 aquí con un nuevo vídeo. Espero y les guste, el link del fanfic y del autor están en la descripción. Renuncia de derechos, las imágenes, la historia y los personajes no son míos. Créditos a sus respectivos creadores. Sin más relleno, que empiece el vídeo. Capítulo 140. Una reunión real. El viento traía el aroma de 1.000.000 de vidas mientras Daenerys se elevaba sobre desembarco del rey a lomos de Drogon, con sus ojos violetas absorbiendo la extensa metrópolis que la había visto nacer en el exilio. Abajo, la ciudad se extendía como una gran herida en el paisaje, representando 3 siglos de dominio Targaryen que habían terminado en locura y fuego. Así que aquí es donde todo empezó, pensó, mientras sus rasgos dracónicos reflejaban la luz de la tarde. Los cuernos de obsidiana que se curvaban desde sus sienes parecían latir con fuego interior mientras observaba el reino que le pertenecía por derecho de nacimiento. Donde los gritos de mi padre resonaban en estos mismos salones. La fortaleza roja se alzaba ante ellos como una cicatriz carmesí contra el cielo, sus retorcidas agujas y antiguas almenas hablaban de poder consolidado y perdido. Desde esa altura, podía ver el septo de Baelor donde su hermano Raegar había cantado, el pozo del dragón donde se habían posado las bestias más grandes de sus antepasados, y el trono de hierro que aguardaba tras esos muros rojo sangre. Es más vasto de lo que imaginaba, murmuró, con una voz que transmitía nuevas armonías que atenuaban incluso el rugido de Drogon. Tantas vidas, todas bajo la sombra de nuestro nombre. A su lado, en Viserion, la mirada de su hermano seguía la suya a través de la extensa ciudad. Fue construida con fuego de dragón y ambición, hermana. Y se mantendrá bajo la misma ambición. Fuego y sangre. El lema de su familia. Siempre fuego y sangre con nosotros. Mientras descendían hacia el patio principal, Daenerys sintió el peso de innumerables miradas sobre ellos. La visión de los Targaryen adultos a horcajadas sobre dragones vivos provocó oleadas de terror y reverencia entre la multitud reunida. Los guardias se arrodillaron, sus armaduras resonando contra la piedra. Los sirvientes se apretaban contra las paredes, algunos jadeando, otros susurrando oraciones. El miedo es una herramienta. Pero también lo es el amor. Ella y su hermano gobernaban de forma completamente diferente, comprendió una vez más. ¿Cuál nos servirá mejor aquí? Al descender sobre los lomos de los dragones, vieron a un grupo de personas esperándolos. La mirada de Dandy se posó en Margaery Tyrell, quien estaba al frente de la recepción, resplandeciente en seda rosa dorado que realzaba cada curva de sus ambiciones políticas. Su sonrisa era perfectamente elaborada, lo suficientemente cálida como para parecer genuina, lo suficientemente calculada como para mantener la distancia. Cuando sus ojos se encontraron con Daenerys, algo brilló tras esa expresión practicada. Su gracia, dijo Margaery, haciendo una reverencia con fluida gracia a Viserys antes de ofrecer un reconocimiento más comedido a Daenerys. Y su gracia. Desembarco del rey da la bienvenida al regreso de los dragones a su trono ancestral. Me evalúa como a una rival. Dany ya lo había notado, tras haber pasado días en la roca a su alrededor. No era una sensación agradable. Al menos es sincera al respecto. Arianne Martell estaba cerca, su seda dormiense adherida a su piel bronceada como fuego líquido. A diferencia de la cuidadosa compostura de Margaery, la princesa de Dorne no intentó ocultar su fascinación. Sus ojos plateados se posaron en los rasgos transformados de Daenerys con manifiesta curiosidad, a pesar de haber pasado más tiempo con ella que Margaery. Princesa Daenerys, dijo Arianne, con el acento musical de Dorne en su voz. Los cuentos de tu evolución palidecen ante la realidad. No importa cuántas veces lo vea, es un espectáculo digno de contemplar. Daenerys inclinó levemente la cabeza. Los cuentos suelen serlo, princesa. La realidad tiene dientes más afilados. Y garras más afiladas, cuando es necesario. Sansa Stark se acercó con paso mesurado, la imponente figura de Brienne de Tarth proyectando una sombra protectora a su lado. La alta mujer captó su atención brevemente, haciéndola preguntarse qué haría falta para traerla a pero esos pensamientos quedaron en un sueño. Su hermano jamás le permitiría ese nivel de lujo. Su mirada se dirigió a la mujer más pequeña, y sin embargo, la más alta entre las amantes de su hermano. Sansa Stark, de cabello castaño rojizo, hizo una profunda reverencia, con su decoro nórdico evidente en cada movimiento. Su gracia y cuñada, bienvenidas de nuevo a desembarco del rey, dijo Sansa, con voz firme a pesar del ligero temblor en sus manos. Su mirada estaba fija en Dany.
Espero que la vista sea de su agrado. Daenerys sostuvo la mirada de Sansa, sus pupilas entrecerradas se dilataron ligeramente mientras observaba a la mujer que había captado la atención de su hermano. Había fuerza allí, bajo los modales cortesanos. Un acero forjado en el sufrimiento que le recordó a Daenerys sus propias pruebas en esos. Es una sensación compleja, Lady Stark. La voz de Daenerys tenía un tono sobrenatural que hizo retroceder a varios cortesanos. Esta ciudad huele a hogar, y sin embargo, guarda muchos ecos. Ecos de gritos. De la locura de mi padre. De la muerte de mi hermano Raegar. De todo lo que perdimos. Muchas miradas se desviaron para pasar por conversaciones silenciosas. Podía sentir las preguntas no formuladas flotando en el aire como humo. ¿Cuál era su relación con Viserys, además del vínculo de sangre? ¿Qué significaba su presencia para el delicado equilibrio de poder que él había establecido? ¿Cómo encajaría la reina dragón en una corte ya repleta de rosas ambiciosas? ¿Lobos de invierno? Las cortesías pueden esperar, anunció Viserys cuando un noble al que no reconoció intentó saludarlos también. Su voz cortó la tensión como acero valirio. Hay asuntos del reino que atender. Nos reuniremos en la sala del trono. Mientras se dirigían a las grandes puertas de la Fortaleza Roja, Daenerys observaba con una extraña sensación, su mirada transformada recorriendo las antiguas murallas. No podía creer a dónde la llevaban sus pasos. Al trono de hierro, ese dentado asiento de espadas que había cortado a sus antepasados y los había llevado a la locura. La última vez que una reina Targaryen caminó por estos pasillos con tal determinación, dijo en voz baja, con las palabras lo suficientemente altas como para que su hermano las oyera, no terminó bien para nuestros enemigos. El fuego siempre encuentra la manera de propagarse. Viserys le ofreció una sonrisa sombría. Sus ojos violetas reflejaban su propio brillo peligroso. Esta vez, hermana, habrá un final diferente. Al fin y al cabo, la reina Targaryen de la que hablas gobierna esos, no desembarco del rey. Durante un tiempo, soñé con darle el trono a mi hijo, reflexionó. Ahora, eso parecía un sueño lejano. Desde su transformación, sus emociones y recuerdos sobre Drogo y su hijo nonato se habían vuelto incoloros, sin profundidad. Sus ambiciones, su visión, ahora veían un mundo diferente por delante. Tras ellos, podía oír las conversaciones susurradas que comenzaban. Las preguntas cautelosas de Margaery, las audaces observaciones de Arianne y el silencio pensativo de Sansa. Todos calculaban, medían y planeaban sus movimientos en el gran juego que nunca terminaba del todo. Siempre se han preguntado qué aspecto tendrían si se convirtieran en su reina dragón, pensó Dany. Están a punto de aprender la diferencia entre la esperanza y la realidad. Al acercarse a las puertas de la sala del trono, Daenerys sintió la presencia de Drogon sobre sus cabezas, su sombra cayendo sobre el patio como una promesa. El gran dragón negro describió una vuelta antes de aterrizar en la cima de la torre más alta de la Fortaleza Roja. Su rugido resonó por desembarco del rey como una declaración. En este reino, ¿quién más podría presumir de dragones aparte de su hermano y ella misma? Estamos en casa, Drogon, sonrió para sí misma mientras la luz del sol se filtraba por las ventanas. ¿Cómo desearía que pudiéramos quedarnos? Por desgracia, eso no podía ser todavía. El trono de hierro estaba frío bajo mí mientras la luz de la tarde que se filtraba por las altas ventanas iluminaba los rubíes incrustados en el antiguo acero valirio, proyectando reflejos en la sala del trono que parecían latir con vida. Señores y damas del reino, comencé, y mi voz se oyó con facilidad por toda la vasta cámara. Antes de pasar a los asuntos de estado, permítanme presentarles a mi querida hermana, la reina Daenerys de la Bahía de los Esclavos, rompedora de cadenas, madre de dragones. Un aliento colectivo recorrió la corte reunida. Daenerys estaba a mi derecha, situada en el estrado, pero un escalón por debajo del trono, lo suficientemente cerca como para compartir mi autoridad, lo suficientemente lejos como para mantener la jerarquía. Sus rasgos reflejaban la luz magníficamente. Sus ojos violetas ardían con un fuego sobrenatural. Seguro que han oído historias sobre ella de décadas atrás. Historias de cuando era niña, historias de cómo huí de la ciudad con ella en mis brazos. Las cosas han cambiado mucho desde entonces, porque los Targaryen no permanecemos pisoteados por mucho tiempo. Ahora Dany gobierna las grandes ciudades de la Bahía de los Esclavos. Continué, observando cómo los rostros brillaban de asombro al comprender las implicaciones. Ella comanda ejércitos, flotas y dragones por derecho propio. Su presencia aquí nos honra a todos.
No solo la hermana del rey, sino una reina por derecho propio. Una reina extranjera con su propia base de poder lo cambia todo. Los murmullos comenzaron de inmediato. Cálculos susurrados, reevaluaciones apresuradas de la dinámica de la corte. Capté la expresión cuidadosamente neutral de Margaery, aunque sus dedos se apretaron casi imperceptiblemente sobre sus faldas. Estaba de pie a mi izquierda, manteniendo una perfecta compostura regia a pesar del repentino cambio en su aparente posición. Sansa permaneció cerca de Brienne a una distancia respetuosa, su cabello castaño rojizo reflejando la luz mientras procesaba esta revelación. Pude ver cómo giraban los engranajes tras esos ojos azules. ¿Cómo afectaba esto a la posición del norte? ¿A la suya? Había una razón por la que estaba tan lejos hoy. Representaba al norte para un informe entrante. De todas formas, claramente le molestaba que mi hermana y Margaery me tomaran del brazo, mientras ella permanecía de distancia. Los lobos deben adaptarse cuando los dragones se multiplican. Ariane se recostó contra una columna con la típica confianza dormiense, sus ojos plateados brillaban de diversión mientras observaba la reacción de la corte. La seda de su vestido parecía fluir como metal líquido con cada sutil movimiento de sus caderas. Bueno, dije, recostándome en el abrazo implacable del trono. Comencemos. He oído que hay algunos asuntos importantes que tratar hoy. Lady Sansa. Sansa avanzó con gracia mesurada, con voz firme a pesar de la tensión. Su gracia, un jinete de Invernalia llegó esta mañana con informes de mi hermano, Kin en el norte. Espera su permiso para hablar. Asentí. Déjenlo entrar. Las grandes puertas eran anchas como un nórdico curtido, cuya barba canosa y sus manos marcadas por la batalla hablaban de décadas defendiendo los confines del reino. Su librea Stark estaba manchada por el viaje, pero orgullosa al arrodillarse ante el trono. Su gracia, dijo con su acento norteño, tan marcado como la miel de invierno. El rey Robb Stark les envía sus saludos y su infieme. Hablen con libertad. Los cargamentos de Vidriagón llegan como se prometió, su gracia. Nuestro rey los envió a la guardia de la noche justo después, así que la moral se mantiene firme tanto en el norte como en el muro. Los hombres hablan de poco más que de dragones que regresan al reino. Su rostro curtido se arrugó en algo parecido a una sonrisa. Pero también hay señales preocupantes. Aquí viene la verdadera razón de este mensaje urgente. Los movimientos salvajes se han vuelto más organizados, su gracia. No las incursiones habituales, sino algo coordinado. Y nuestras patrullas han encontrado cadáveres, extrañamente congelados, muy al sur de donde deberían estar. No son las típicas matanzas de salvajes. Según Jon Snow, hermano de vuestra esposa y del rey Robb, los avistamientos de caminantes blancos han sido confirmados. Eso ya era así desde hace unas semanas, pero ahora, al anunciarlo ante el trono, donde asistieron decenas de personas, se ha convertido en noticia pública. Susurros llenaron los pasillos. La gente hablaba, y Dandy se giró para mirarlo a los ojos. Inclinó la cabeza hacia él y él asintió. Su mirada se volvió bruscamente hacia el enviado, con el rostro preocupado. Caminantes blancos. ¿Cadáveres congelados? Descríbelos. Los ojos del nórdico se abrieron de par en par al ver sus facciones transformadas, pero respondió con firmeza. Pálido como el invierno, su gracia. Ojos azules. Y fríos como una tumba, y aún así, los exploradores que los encontraron juran que los cuerpos movían cuando no los miraban directamente. No les creímos hasta que vimos un cadáver atacar a un hombre al anochecer. Los otros se están despertando. Antes que en la serie, noté con preocupación. Pero claro, todo se ha acelerado desde que llegué. La voz de Daenerys traía nuevas armonías que parecían resonar en las mismas piedras. Así que no mentías antes sobre que había más que dragones, hermano. Estos no son cuentos infantiles, hermano. El antiguo enemigo se agita más allá del muro. Me incliné hacia adelante, el metal del trono crujió suavemente. El vidriagón es solo la primera piedra de nuestro muro de escudos. Dile al rey Robb que su vigilancia es encomiable. Cualquier otro avistamiento, cualquier cambio repentino, debo ser alertado de inmediato. Los crueles bordes del trono presionaron mi espalda mientras me enderezaba. Los dragones responderán. Los ojos del nórdico temblaron con algo parecido al asombro religioso. Sí, su gracia. Nuestro rey del norte se alegrará de oírlo. Al retirarse, las grandes puertas volvieron a resonar con pasos, esta vez sin ser invitados.
Todas las cabezas se giraron al ver una figura vestida de rojo fluido entrar con gracia depredadora. La reconocí al instante. Kinvara. En el momento justo, como siempre. La suma sacerdotisa movía como fuego líquido por el suelo de la sala del trono, con sus túnicas de seda roja ceñiéndose a curvas que desafiaban tanto la gravedad como el decoro. La tela parecía moverse y fluir con cada paso, acentuando el balanceo de sus caderas y la orgullosa postura de sus hombros. Sus ojos oscuros encontraron los míos con una intensidad que hizo que el aire mismo pareciera arder. Kinvara, dije, dejando que el placer teñiera mi voz. Un placer inesperado. Confío en que tu tiempo en desembarco del rey durante mi ausencia haya sido esclarecedor. Se acercó con deliberada sensualidad, con movimientos calculados para atraer la mirada. Cuando sonreía, era como ver llamas danzar sobre seda. Me sorprende y me alegra que el rey dragón recuerde el nombre de una humilde sacerdotisa. Rey, y el sonido resonó en el techo abovedado. ¿Humilde? Tú. Debería haberte visitado antes. Mis disculpas por la negligencia. Daenerys observó a Kinvara con interés, sus rasgos se afilaron. ¿Sirves al dios rojo, sacerdotisa? Mi hermano ha hablado de tus perspicacias. Kinvara inclinó la cabeza. El movimiento hizo que su túnica se moviera tentadoramente sobre su cuerpo. Reina Daenerys. La luz de R'hllor brilla sobre todos los verdaderos hijos del fuego. Él ve el destino que arde en ambos. No pretendía escuchar a escondidas, pero me alegra que te tomes en serio los rumores sobre los caminantes blancos. Tu decisión dará sus frutos. El Señor de la Luz sin duda tiene un gusto excelente para los sirvientes. No has venido solo a intercambiar cumplidos, observé, observando cómo arqueaba la espalda al hablar. ¿Qué trae a la suma sacerdotisa ante el trono de hierro? Su gracia lo ve con claridad, como siempre. La voz de Kinvara tenía ese tono apagado que siempre me había acelerado la sangre. Solicito permiso para establecer un templo rojo apropiado en desembarco del rey. No el modesto santuario que mantenemos actualmente, sino algo digno del regreso de los dragones. Inteligente. Consolidar el poder religioso mientras yo consolido el poder político. Dio un paso más cerca, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver la forma en que la luz jugaba sobre su piel. La gente común anhela esperanza, su gracia. Señales de que el reino ha entrado en una nueva era. La fe de los 7 ya cuenta con un gran secto. Un gran templo rojo proporcionaría consuelo espiritual y prueba visible de su favor divino. ¿Favor divino? La voz de Margaery tenía un matiz de acero bajo su melosidad. Qué presuntuoso de parte de sus dioses atribuirse el mérito de los logros de su gracia. La sonrisa de Kinvara permaneció intacta al girarse para reconocer a Margaery. Los sabios reconocen que la voluntad mortal y el propósito divino a menudo se alinean, Lady Tyrell. El Señor de la Luz no disminuye la gloria del Rey Dragón, sino que la amplifica. Su devoción es notable, Kinvara, dije, disfrutando de la sutil interacción entre mis mujeres. Y su Señor de la Luz ha demostrado ser útil. Me preguntaba cuándo lo pediría, y me sorprende que haya tardado tanto. Ella sonrió. Más que un templo, quería ayudar a las pobres almas de esta ciudad a reclamar un poco de paz. Ahora que creo que ya se ha hecho suficiente, estoy aquí con mi humilde petición. Además, seguro que has oído que me sobra oro después de la reciente cosecha de Lannister, dije, viéndola sonreír. Le devolví la sonrisa. Tu petición es concedida. Asegúrate de que tu templo traiga consuelo, no conflicto. Debía estar pendiente de ella. Necesitaba autoridad religiosa sin amenaza política. Kinvara hizo una profunda reverencia. El movimiento hizo que su túnica se tensara sobre su pecho de una forma que atrajo las miradas de todos los hombres presentes. Eres sabio, mi rey. Que R'hllor te bendiga a ti y a tu reinado. Cuando empezó a girarse, añadí, bajando la voz a un tono más íntimo. Quédate un momento, Kinvara. Después de estas formalidades, tengo algo importante que hablar contigo. Algo que requiere tu perspectiva única. Se detuvo a mitad de giro, su cuerpo creando una silueta perfecta contra las sombras de la sala del trono. Una sonrisa cómplice se dibujó en sus labios. La expresión de una mujer que entendía perfectamente qué tipo de perspectiva podría necesitar. Aunque no era lo que ella creía. Se trataba de mi promesa a Ari. Por supuesto, su gracia, ronroneó, con una voz cargada de promesas que nada tenían que ver con consejos religiosos. Para usted, siempre estoy disponible. Todos los hombres en la sala tragaron saliva, mientras Dany me fruncía el ceño.
Hermano, es sacerdotisa, susurró, lo cual ignoré. La tensión en la sala del trono cambió, cargada de nuevas posibilidades. Daenerys estaba aguzada por el interés, mientras que la máscara de perfecta compostura de Margaery se agrietó levemente. Sansa observó el suelo con repentina intensidad, y la sonrisa de Arianne se tornó realmente maliciosa. Me recosté en el abrazo del trono de hierro, anticipando las conversaciones privadas de la noche. El reino tenía muchas necesidades, después de todo, y algunas requerían atención más personal que otras. Capítulo 141. Mujeres codiciosas, codiciosas. La pesada puerta de roble de mis aposentos se cerró tras mí con un golpe seco y satisfactorio. La luz de las antorchas danzaba sobre las paredes de piedra, proyectando largas sombras que parecían retorcerse con vida propia. Y allí, sentada en el borde de mi cama como un gato que hubiera encontrado la crema, estaba sentada Kimbara. Se levantó con esa gracia líquida que siempre me hacía vibrar la sangre, con sedas rojas fluyendo alrededor de sus curvas como agua. Por fin estás aquí, haciéndome esperar. Su gracia, ¿cómo la has llamado? Crucé la habitación en 3 zancadas, agarré un puñado de ese trasero perfecto y la atraje con fuerza hacia mí. Sus palabras murieron en un jadeo mientras yo reclamaba su boca, saboreando el humo y la canela en su lengua. Se derritió en mí, toda esa sensualidad calculada se convirtió en auténtico calor mientras la llevaba de espaldas a la cama. Mi rey, yo, la empujé sobre las sábanas de seda, siguiendo su descenso, tragándome cualquier protesta que hubiera estado formando. Mis manos se enredaron en su cabello oscuro mientras profundizaba el beso, sintiendo su arqueamiento bajo mí con un suave gemido que nos recorrió a ambos. Dioses, cómo había extrañado esto. Cuando finalmente me aparté, ella yacía despatarrada en mi cama, con los labios hinchados y el pecho agitado. Ver a la suma sacerdotisa, normalmente serena, luciendo completamente embelesada me provocó una oleada de satisfacción. Hola a ti también, susurró, y luego rió con un sonido profundo y gutural. ¿Tanto me extrañaste o solo estás presumiendo ante tu nueva corte? ¿Acaso un rey no puede saludar como es debido a su sacerdotisa favorita? Me acomodé a su lado, recorriendo con un dedo la curva de su cadera. Aunque si de verdad te hubiera extrañado, estaríamos teniendo esta conversación con mucha menos ropa. Sus ojos brillaban con picardía. Mentirosa. Has estado muy ocupada con el oro y las mujeres Lannister. No creas que la noticia no corre, incluso entre un humilde sirviente de R'hllor. ¿Humilde? Me burlé. Eres tan humilde como un dragón en celo. Se giró de lado, apoyando la cabeza en una mano. El movimiento hizo que su túnica se moviera, revelando la curva de sus pechos. Deliberado, por supuesto. Todo con Kimbara era deliberado. Ella fue mi primera aliada en este mundo. Eso lo sabía yo. Ter. Hablando de dragones, ronroneó, tu hermana causa una gran impresión. Esas transformaciones, las llamas de R'hllor brillan en ella. Dany siempre ha sido especial. Atrapé su mano errante antes de que pudiera explorar demasiado. Pero no hablemos de mi hermana mientras intentas seducirme. ¿Quién dice que lo intento? Soltó la mano y trazó patrones en mi pecho. Quizás simplemente me estoy poniendo al día con mi rey. Oyendo hablar de sus conquistas. Admirando su nuevo trono. El trono es insoportable. Aegon debía de tener un trasero de hierro. Volvió a reír. ¿Qué lenguaje del rey dragón? ¿Qué pensarían tus nobles esposas? Todavía no son mis esposas. No han elegido reina. Sus dedos encontraron el hueco de mi camisa, piel contra piel. ¿Y cómo va esa selección? Margaery se pavonea, Sansa rumía, Arianne trama y aunque no estoy segura de siquiera considerar a la tercera, dada su reputación y su número de muertos. Todas son magníficas a su manera. La agarré de la muñeca de nuevo. Hablando de intrigas, ¿cuándo regresas a Volantis? Siento que la suma sacerdotisa de Volantis ha estado fuera de su hogar demasiado tiempo, ¿no? Algo brilló en sus ojos oscuros. ¿Tanto deseas que me vaya? Pensé que estábamos teniendo una reunión tan agradable. Está pescando. Siempre pescando. El templo rojo necesita a su suma sacerdotisa, dije con cuidado. Aunque admito que tu presencia aquí tiene sus beneficios. ¿Beneficios? Se acercó más, presionando su muslo contra el mío. ¿Así lo llamamos ahora? Mi príncipe, a quien crié como rey. Me burlé. ¿Lo sabías? Con una risa, nos enfrascamos en una conversación más relajada.
Los planos del nuevo templo, la integración de la Featherlore con los clanes existentes, la reacción de la gente común ante los dragones. Me habló de las curaciones que había realizado, de los conversos que había conseguido. Le hablé de Roca Casterly, de la satisfacción de ver cómo se desmoronaba el legado de Tywin. El poder reconoce al poder. Era divertido hablar de ello. Finalmente, llevé la conversación hacia donde necesitaba que fuera. Kinvara, comencé, observándola atentamente, tengo una pregunta. Una pregunta teórica. Ladeó la cabeza, con el cabello oscuro derramándose sobre las almohadas. Ah. ¿El rey dragón busca la sabiduría de una humilde sacerdotisa? ¿Hay alguna manera de restaurar la pureza? ¿De convertir a una mujer en doncella de nuevo? Sus cejas perfectamente esculpidas se alzaron. Esa es una pregunta inusual. ¿Por qué preguntas algo así? La última vez que te vi eras perfectamente capaz de tener una erección incluso con una anciana como yo, ¿cuándo empezaste a sentir tanta atracción por las doncellas? Ten cuidado. Ella sirve a su dios primero, siempre. Me incorporé, creando cierta distancia entre nosotros. Kinvara siguió el movimiento con sus ojos conocedores, interpretando el significado de cada gesto. Sabes que tengo cierto conocimiento, dije lentamente. Magia de dragón. La misma fuente que me enseñó a despertar a Viserion de la piedra. El ritual en Mantaris. Ella asintió. Lo recuerdo. Casi te quemaste vivo por un conocimiento cuya verdad desconocías. Valió la pena. La miré fijamente. Pero hay más. Magia que no he compartido. Poder que requiere condiciones específicas. Sangre virgen. Su voz no transmitía juicio, solo curiosidad. Muchas de las antiguas magias exigen semejante sacrificio. No sacrificio. Empoderamiento. Y no es sangre virgen, sino vírgenes, elegí mis palabras como armas. Protección, específicamente. Conoces a Ross y su pasado. Me ha servido bien, pero su posición es peligrosa. La maestra de los susurros atrae enemigos como la miel atrae moscas. Puedo protegerlas y puedo devolverle su virginidad. No se trataba de Ross, sino de Ariane. Pero si funcionaba con Ari, también quería hacerlo con Ross. Se había enamorado de mí y había cambiado su destino para estar conmigo. Que pensara que protegía a Ross. No era del todo mentira. La idea era que, como la habilidad de compartir el poder de mi sistema solo se activaba con mis compañeras cuya virginidad había tomado, quería intentar engañarla. Planeaba devolverle la virginidad a Ariane y luego quitársela. En teoría, mi habilidad debería funcionar entonces, ¿no? ¿Y esta protección requiere virginidad? La magia es específica. Antigua. Valiría. Me encogí de hombros. Yo no hago las reglas, solo las sigo. Kinvara se quedó callada un buen rato, sus dedos trazando patrones ociosos sobre las sábanas. Casi podía ver su mente trabajando, sopesando opciones, calculando precios. Vamos. Muerde el anzuelo. Por un momento, me pregunté si esa magia era demasiado extraña para existir. Sería una lástima, pero había más que preguntar. Mis ojos se posaron en su collar rojo. Es eterna gracias a él, ¿verdad? Sin embargo, no quería mencionárselo sin motivo. Por suerte, no hacía falta. Hay una manera, dijo finalmente. Pero es compleja. ¿Con cuántos hombres ha estado? Era prostituta en el burdel de Melike. La cantidad sería considerable. Como temía. Eso complica las cosas, ya que necesitaríamos ese número exacto. Debemos equilibrar con sangre virgen a cada hombre con el que se ha acostado, tanto masculino como femenino. Un círculo de sacrificio, con ella en el centro. El ritual tomaría horas, quizás días. Pero es posible. Sonrió, lenta y peligrosa. Con la bendición de Ardor, muchas cosas son posibles. Podría supervisar un ritual así. Asegurarme de que se haga correctamente. A cambio, mis ojos se oscurecieron. Mujer codiciosa. A cambio, tú. Se movió más rápido de lo que esperaba, sentándose a horcajadas sobre mi regazo con un movimiento fluido. Sus manos me ahuecaron la cara mientras se inclinaba, sus labios apenas rozando los míos. Esa magia de protección tuya, susurró contra mi boca, y la intensidad en sus ojos era casi descabellada. La recibiré primero. ¿No me lo darás, mi rey? ¡Qué mujer tan codiciosa! Capítulo 142. Cena familiar oh, dioses, oh, mi rey.
La voz de Kimbara se quebró al sentir oleadas de placer que la recorrieron, arqueando la espalda sobre las sábanas de seda como un arco tenso. Escena más 18 en mi Telegram. Mi amada gente. Cuando Viserys se retiró en el último momento, derramando su semilla sobre su estómago tembloroso, ella gimió en protesta. «Uf, ¿sigues siendo tan cuidadoso?», hizo un puchero, con la voz ronca de tanto gritar. A pesar del cansancio, extendió la mano hacia él, envolviendo sus dedos alrededor de su miembro aún erecto. «Después de todo lo que hemos compartido, ¿aún no me llenas como es debido?». Su tacto era eléctrico, enviando escalofríos por todo su cuerpo mientras acariciaba con destreza. El rubí en su garganta brilló con más intensidad, como si se alimentara de su pasión compartida. Sacerdotisa codiciosa, rió entre dientes, pero había calor en sus ojos. La agarró por la cintura y la giró, moviendo la mano detrás de su cabeza para hundirle la cara en la sábana. Ella dejó escapar un grito ahogado cuando él se colocó de nuevo sobre ella. «Pero no, todavía no», dijo. «A cambio, cumpliré tu deseo de ser completamente adorada, créeme, te encantará». Lo último que Kimbara vio antes de que el placer la invadiera por completo fue cómo él la jalaba hacia atrás por el pelo, acercándole la cara contra la suya, mientras sus ojos violetas ardían como fuego de dragón a la luz de la antorcha. Se sumió en horas más del exquisito tormento que ya la había destrozado por completo. Al final, no hacía daño darle también regeneración. No era como si ya no fuera inmortal, atada a su dios, eterna. Así que accedí a su petición. Sin embargo, el verdadero problema no era la magia en sí, sino la gente que la necesitaba. Los componentes para el ritual de Ariane. Y el de Ross, si decidía extenderle la misma bendición. Mira, no me importaba el sacrificio necesario para un beneficio personal significativo. No era un héroe ingenuo, que se acobardaba ante las duras realidades del poder. Pero al mismo tiempo, no deseaba dañar a mi propia gente, o aquellos que me habían jurado lealtad en Desembarco del Rey o en las recién pacificadas tierras del oeste. La reputación, por ejemplo, era algo delicado. Un rey que se alimentaba de su rebaño, incluso con fines esotéricos, generaba disidencia. Además, había alternativas mucho más eficientes. Una vez más, este imperativo me conectó con la necesidad de adentrarme en esos. Una vez que Yara Greyjoy regresara de asegurar Roca Casterly, discutiríamos los planes para asaltar las tierras más allá de las ciudades libres. Allí, entre el caos y los supuestos incivilizados, seleccionaría a un grupo de vírgenes aptos para este propósito. No debería ser demasiado difícil, aunque significaba que Ariane tendría que cultivar su paciencia dormiense durante unos meses más antes de que cosecháramos los frutos de su renovación. El poder exige sacrificio. Los sabios eligen qué sangre derramar. Esto está delicioso, la repentina exclamación de Kimbara me sacó de mis pensamientos. El comedor privado de la Fortaleza Roja resplandecía con una discreta opulencia mientras las sombras del atardecer danzaban sobre antiguas obras de arte. La luz dorada de docenas de velas proyectaba cálidos resplandores que parecían acariciar a los allí reunidos. Las llamas se reflejaban en la plata pulida y las copas con incrustaciones de rubí que contenían vino dormiense. Me senté a la cabecera de la larga mesa, observando la cuidadosa coreografía de poder que se desplegaba ante mí. A mi derecha, Daenerys llamaba la atención sin esfuerzo. Su belleza transformada era un recordatorio viviente de que los dragones habían regresado al mundo. Su cabello blanco plateado había sido tejido en una intrincada trenza que evocaba autoridad real. Su vestido de esa noche era una obra maestra de seda negra que fluía sobre sus curvas. El corpiño realzaba sus pechos de forma seductora, creando un valle de piel pálida que contrastaba con las escamas oscuras entretejidas en la tela. Cuando se movió para coger su vino, el gesto fue fluido, depredador. La reina dragón en cada centímetro. Era atractivo. Margaery se sentó a mi izquierda, resplandeciente con un vestido de seda color oro rosa que realzaba todas sus ambiciones políticas. Su cabello castaño caía en cascada en ondas perfectas, y cuando sonreía, lo hacía con un efecto devastador. El corte de su vestido era modesto para los estándares dormienses, pero revelaba lo suficiente de su escote cremoso como para recordar a todos los presentes por qué las rosas tenían espinas rosas. Frente a ella, Ariane se relajaba con la típica confianza dormiense, su piel bronceada brillando a la luz de las velas. Naturalmente, su vestido era casi escandaloso. Cuando tomó la sal, arqueó la espalda lo justo para atraer todas las miradas de la sala.
Sansa mantenía un perfecto decoro norteño en el otro extremo, su cabello castaño rojizo brillaba como cobre brudido. Su vestido gris intenso tenía un corte elegante, y el ribete de piel blanca realzaba su pálido cuello y la elegante línea de sus hombros. Observaba más de lo que hablaba. Sus ojos azules no se perdían nada. Y luego estaba Kimbara, sentada entre Arianne y Sansa, con un aspecto demasiado satisfecho para una mujer que supuestamente había pasado la noche anterior en oración. Su seda roja se ceñía a cada curva, y había algo diferente en ella esa noche, un brillo que no tenía nada que ver con la luz de las velas y mucho que ver con nuestras actividades. El pozo del placer le sienta de maravilla. Reina Daenerys, comenzó Margaery, con una voz dulce como la miel mientras cortaba delicadamente su pato asado, es una lástima que estuviera demasiado ocupada en la roca para tener una conversación como es debido contigo. Tus experiencias en Meereen debieron de ser formidables. Remodelar ciudades tan lejos de estas costas, eres una mujer legendaria, sin duda. La historia lo recordará, dijo. Desembarco del rey, por supuesto, presenta sus propias complejidades ancestrales. Daenerys sostuvo la mirada de Margaery directamente. Sus ojos violetas emitían un fuego sereno que hacía que el aire mismo pareciera brillar. Una voz en tu cabeza susurra. Fanfic narrado por Cronos Loquendero 69. Cuando habló, su voz resonó en las mismas piedras. Las cadenas son cadenas, Lady Margaery, ya sean forjadas en Astapor o doradas en la Fortaleza Roja. Levantó su copa con deliberada gracia, el movimiento hizo que su vestido se moviera tentadoramente sobre su cuerpo transformado. La voluntad de un gobernante debe ser lo suficientemente fuerte como para romperlas o para atarlas a su propósito. Mi hermana ha aprendido el arte de las amenazas veladas. Excelente. Arianne se inclinó hacia adelante. Sus ojos plateados brillaron con picardía mientras el movimiento hacía que su ya escandaloso escote revelara aún más piel bronceada. Tu dragón es una vista magnífica, reina Daenerys. ¿Le gustan los cielos de poniente? Interrogación de cierre, interrogación de apertura, interrogación de cierre. Hizo una pausa, removiendo su vino con deliberada sensualidad. ¿O acaso tu corazón, y el suyo, aún anhelan el calor de esos? No la molestes, princesa. Claro que extraña más su hogar natal, dije, haciendo sonreír a Arianne y a Dany. No pasa nada, hermano, me cae bien. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Daenerys, revelando unos dientes que parecían más afilados que antes. Los dragones van donde sus jinetes mandan, princesa Arianne. Dejó su copa con un suave tintineo que, de alguna manera, transmitía el peso de la autoridad. Y mi corazón pertenece a la casa Targaryen y a la restauración de su gloria plena. Tendré que regresar a Meereen, sí, pero no porque lo anhele, eso era mentira, lo noté, sino porque mi hermano me necesita allí para gobernar esa tierra extranjera. En última instancia, eso será un campo de pruebas. Poniente es nuestro derecho de nacimiento. La dragona ha encontrado su voz. La conversación fluyó como el vino, cada mujer poniendo a prueba a las demás con palabras envueltas en seda y acero. Observé a Kimbara con el rabillo del ojo. Permaneció en silencio, saboreando su comida con una expresión de deleite común, como si no pudiera oír nada de lo que se decía en la mesa. Pude ver la curva satisfecha de sus labios, la forma en que se movía con una gracia fluida que denotaba músculos completamente relajados. Prácticamente ronronea. Daenerys volvió su atención hacia Sansa, su enfoque cambiando a algo más suave pero no menos autoritario. Lady Sansa, los informes de su hermano desde el norte hablan de algo más que solo salvajes. El verdadero frío, el miedo ancestral, su voz transmitía genuina comprensión. Es una pesada carga para su pueblo. No puedo imaginar tu preocupación, sobre todo porque uno de tus hermanos está en la guardia de la noche, según tengo entendido. Sansa se enderezó ligeramente, quizá sorprendida por la franqueza. Da miedo, su gracia. El muro ha permanecido en pie durante milenios, pero las historias se vuelven más oscuras con cada estación que pasa. El vidriagón que su gracia envía es un consuelo, pero, lo entiendo. El consuelo es un calor fugaz contra un invierno interminable, respondió Daenerys, mientras sus rasgos transformados se suavizaban con algo que se acercaba a la compasión. Se necesitará verdadera fuerza. Tu gente es fuerte, Lady Sansa. Lo necesitarán. Estoy segura de que tu familia también estará bien. Entiende el juego mejor de lo que yo creía. Eso no me preocupa, sonrió Sansa. Aparte de Jon, que se enfrenta a la amenaza de frente, no temo por la seguridad del resto de mi familia.
Si las cosas se ponen realmente feas, sé que y sus ojos se posaron en mí, con una mirada tierna. Tengo a alguien en quien confiar si eso sucede. Alguien que puede derrotar al caminante blanco con sus llamas de dragón. ¿Cómo le digo que los mejores caminantes blancos son inmunes a las llamas de dragón? Le sonreí. Mientras los sirvientes rellenaban nuestras copas con vino del rejo, hice una observación casual sobre mantener el orden mediante la acción decisiva. Daenerys ladeó la cabeza pensativa. El gesto hizo que sus cuernos reflejaran la luz de las velas. Preguntaste sobre mi historia en Meereen, Lady Margaery dijo de repente. Creo que ahora tengo una respuesta. En Meereen, aprendí que cuidar a la gente puede generar adoración, pero la verdadera lealtad debe ganarse, dijo, con la voz cargada de experiencia. Ya sea por amor o por miedo. ¿Ah, sí? Sí. Fui una tonta, incluso ingenua. Pensé que el amor era suficiente. Desafortunadamente, el amor no funcionó, porque los humanos son realmente insensatos y se dejan influenciar fácilmente por la manipulación. Mi hermano me ayudó a ganarme la obediencia a través del miedo. Ahora la ciudad ama a su reina por no ser tan despiadada como su hermano, y aún así es obediente y leal como para no ver su ira de la misma manera. Una ciudad que ama a su reina es una fortaleza más fuerte que cualquier muro de piedra. Observé este intercambio con creciente interés, quizás incluso con orgullo. Incluso con mi leve intervención al final, era innegable que mi hermana había recorrido su propio camino hacia el poder, y se notaba en cada palabra. Diferentes métodos, mismo destino. Es usted verdaderamente sabia, su gracia, dijo Margaery con una sonrisa ensayada. A medida que avanzaba la noche, Kinvara se levantó con gracia, y su movimiento hacía que su seta roja fluyera como fuego líquido sobre sus curvas. Majestades, damas, la hora avanza, y el templo del Señor de la Luz espera a su suma sacerdotisa. Me dirigió una mirada significativa. Sus ojos oscuros albergaban promesas de futuros encuentros. Las bendiciones de este día sin duda iluminarán sus cimientos. Confío en que la atención personal que el reino requirió hoy haya sido satisfactoria, su gracia. Permití que una pequeña sonrisa se dibujara en mis labios. En efecto, Kinvara. Su devoción es profundamente apreciada. Las otras mujeres la vieron partir, y prácticamente pude sentir sus pensamientos atormentándose. La máscara de Margaery permaneció perfecta, pero sus dedos se apretaron casi imperceptiblemente sobre su copa. La sonrisa de Ariane era pícara, mientras Sansa estudiaba su vino con repentina intensidad. Con la partida de Kinvara, la atmósfera cambió sutilmente. Ariane intentó una última táctica conversacional sobre las diferencias entre Dormienses y Targaryen. En sus aproximaciones al poder, pero Daenerys tuvo la última palabra. Tambi simplemente se encogió de hombros. Se levantó de su silla con gracia fluida, su presencia transformada captó la atención de la sala. Su mirada recorrió a Margaery, Ariane y Sansa, una tras otra, con sus ojos violetas brillando con silenciosa autoridad. Este fue un festín agradable, mis damas. Me alegra que mi hermano haya encontrado compañía adecuada. Después de pasar tiempo con vosotras, ahora entiendo que el poder tiene muchas caras, dijo con voz etérea. Las espinas de una rosa, el fuego de un sol, la resistencia de un lobo, y las alas de un dragón. Todas las chicas la observaron detenerse mientras dejaba que sus palabras se asentaran. Les sonrió. Espero de verdad que te mantengas leal a la corona. Si lo haces, esta ciudad, este reino, aprenderá a reconocer tu poder de nuevo. ¿Quién sabe por cuánto tiempo? Por favor, no cometas errores graves. Porque, aunque mi hermano me perdonó, no será tan bondadoso con los de sangre extranjera. La declaración fue como una declaración de guerra envuelta en seda. La reina dragón ha despertado de verdad. Los estás asustando, hermana. Aunque dije eso, la observé con una mezcla compleja de aprobación y reconocimiento. Mi hermana ya no era la chica asustada que había huido a través del mar angosto. Se había convertido en algo magnífico y peligroso. Una fuerza que transformaría este reino, estuviera preparado o no. El juego tenía nuevos jugadores, y el tablero nunca volvería a ser el mismo. Margaery, una vez más, parecía demasiado insegura sobre su codiciado puesto de reina. Esto se está poniendo divertido. Con divertido, quería decir que era ciertamente divertido. Sin embargo, no me importaban las discusiones entre estas chicas. No, más bien, tenía asuntos más urgentes que atender ahora que lo de mostrarle a Dany su hogar estaba resuelto.
Mientras esperaba a que Yara llegara a desembarco del rey, por fin había llegado el momento de abordar el asunto con el valle. Y con Melike. Capítulo 143. Partidas y engaños. El sol de la mañana tenía desembarco del rey de tonos dorados y ámbar, transformando la ciudad, habitualmente sombría, en algo casi hermoso. Caminé del brazo con Daenerys por la calle de acero, donde su belleza transformada atraía miradas desde todos los rincones. Las escamas tejidas en su vestido negro reflejaban la luz del sol, creando dibujos que hipnotizaban a la gente común que se apiñaba en los escaparates para vernos pasar. Su gracia. Pan fresco para el rey dragón. Gritó un panadero, con una voz cálida y genuina, en lugar del miedo al que me había acostumbrado. Los niños que habían estado jugando con espadas de madera se quedaron paralizados al vernos llegar, y entonces una valiente niña de no más de 6 años saludó tímidamente. Daenerys sonrió. La expresión suavizó sus rasgos dracónicos hasta convertirlos en algo casi maternal. No huyen, murmuró, mientras sus ojos violetas escudriñaban las calles limpias y los rostros bien alimentados. En Meereen, los hijos de los amos se dispersarían como ratas al verme llegar. Creo que incluso los niños normales lo harían, ahora que parezco un monstruo. Eres un dragón, no un monstruo. Y el miedo tiene su utilidad, respondí, asintiendo con la cabeza a un grupo de capas doradas que se pusieron firmes. Pero un reino construido solo sobre el terror se derrumba en cuanto muestras debilidad. Esta gente tiene pan en el estómago y dinero en los bolsillos. Es increíble la diferencia que eso supone. Señaló con la barbilla las ruinas lejanas de Pozo Dragón, con expresión cada vez más melancólica. Nací en esa fortaleza durante una tormenta, pero esta panadería me parece más real que cualquier derecho de nacimiento. Sus dedos se apretaron en mi brazo. El peso de su esperanza, hermano, es más pesado que cualquier cadena que rompí en Meereen. Está aprendiendo la verdadera carga del gobierno. Bien. Con Robert, esta calle estaría hundida hasta los tobillos en la suciedad y la desesperación, dijo, señalando los adoquines limpios. Debo elogiarte por tu gobierno. Ni siquiera con unos pocos meses en el trono, te has asegurado de que tengan pan, agua limpia y justicia que no dependa de sobornos. Pequeñas cosas, quizás, pero, todo, terminé. La esperanza es una moneda, y la estoy extrayendo con maestría. Caminamos en un cómodo silencio un rato, sus caderas se mecían con esa extraña gracia depredadora que había desarrollado desde su transformación. Los hombres se tambaleaban tratando de no mirarla, mientras sus esposas la miraban con envidia y miedo. Poder y belleza, una combinación tan antigua como el tiempo mismo. Finalmente, se detuvo cerca de una fuente que representaba a Baelor el Bendito, con una expresión cada vez más resuelta. Ha sido una velada agradable, hermano. He visto nuestro hogar y he estado a tu lado en la sala del trono. Ha sido, más de lo que jamás me permití soñar. Los sueños se han hecho realidad para la casa Targaryen, hermana. Se giró para mirarme de frente, y pude ver la decisión ya tomada en esas profundidades violetas. Desembarco del rey es hermoso, y crece aún más. Estoy segura de que lo gobernarías mejor que la mayoría. Pero, no puedo ser una muñeca bonita a tu lado, hermano. Ahora tengo un hogar propio que proteger, y también ambiciones. Los maestros están destrozados, pero la gente de Meereen, necesitan a su reina para que los guíe en la paz. Asentí. Te he retenido aquí bastante tiempo, sí. Es hora de que regreses. Una triste sonrisa se dibujó en sus labios. Su tono, las siguientes palabras que pronunció, me hicieron girar la cabeza como si hubiera escuchado la voz de la joven y dulce Dany. ¿Me extrañarás, hermano? Como un brazo armado a un espadachín, admití, sorprendiéndola con mi honestidad. Pero tienes razón. Tus ciudades te necesitan. Y la tuya te necesita. Extendió la mano, sus dedos, aún humanos a pesar de todo, rozando mi mejilla. Dudó, sabiendo que nos observaban, antes de darme un beso en la mejilla. Envía un cuervo cuando me necesites. Iré. Lo sé. Sé que lo harás. Nos abrazamos brevemente, y sentí el calor que irradiaba su cuerpo transformado, el poder que vibraba bajo su piel. Cuando nos separamos, había comprensión en sus ojos. Éramos dos caras de la misma moneda en este mundo, destinados a gobernar separados, por ahora, pero unidos para siempre por la sangre y el fuego. Los dragones vuelan solos, pero nunca abandonan el cielo. Días después, Daenerys se había ido. El rugido de Drogon desvaneciéndose en el cielo oriental había dejado un silencio profundo en la fortaleza roja.
Me encontraba de pie en las almenas con más frecuencia, con la mirada perdida hacia el este, un extraño vacío resonando en mi pecho. Mi pariente de sangre, la única persona cercana a ser mi igual en este mundo, se había ido. Pero un rey no tenía tiempo para la soledad. El viento en lo alto del nido de águilas podía congelar la sangre de un hombre, pero después de volar entre las nubes a lomos de Viserion, se sentía como una suave brisa. Mi dragón aterrizó suavemente en un pico cercano, sus escamas doradas brillando contra la nieve, anunciando a cualquier observador que el gobernante del reino estaba aquí. Abajo, el caos estalló mientras caballeros y soldados se apresuraban a rodearme, con las espadas desenvainadas pero las manos temblorosas. ¡Qué respuesta tan rápida! Dije. El gruñido bajo de Viserion resonó en las paredes de la montaña, y varios hombres dejaron caer sus armas. Insensatos. ¿Por qué lo rodeas? Lisa Arryn irrumpió en escena como un pavo real sobrealimentado, con su hijo Robin siguiéndola. Incluso desde la distancia, pude ver la palidez enfermiza del niño, la forma en que se aferraba a las faldas de su madre a pesar de ser demasiado mayor para tal comportamiento. Todavía amamantando a su edad, por lo que recuerdo de la serie. Con razón parece medio muerto. La propia Lisa era, desafortunada. Donde su hermana Catelyn había envejecido con gracia, Lisa parecía como si alguien la hubiera dejado en el agua demasiado tiempo. Hinchada, pálida, con ojos desorbitados que denotaban una locura apenas contenida. Su vestido, cortado para resaltar sus pechos que claramente habían visto días mejores, solo hacía más cruda la comparación con Catelyn. Era una de las damas gobernantes más feas del reino. Su gracia. Intentó una reverencia que casi la hizo caer al suelo. Deberías haber enviado un cuervo. Habríamos preparado una bienvenida como Dios manda. Esta mujer tenía la perspicacia política de un ladrillo. Mi visita es un asunto de estado, Lady Arryn, no una ceremonia. Dejé que mi voz sonara como el fuego de un dragón. Estoy aquí por Petyr Baelish. ¿Dónde está? Su rostro reflejó una serie de expresiones. Sorpresa, miedo, y luego algo casi astuto. ¿Lord Baelish? Ah, sí que vino de visita después del fallecimiento de mi querido Jon, se agarró el pecho dramáticamente, y el gesto hizo que su carne se derramara por el escote de una forma más grotesca que seductora. Pero como ya te informé en tu carta, no está en el valle. ¿Quién sabe a dónde fue después de que tomaste el trono, temeroso de que le cortaran la cabeza? Lo oí hablar de asuntos urgentes en esos. Algo sobre negocios comerciales y mentir. Lo sabía, era obvio. Era una buena mentirosa por haber engañado a Lord Arryn durante años, pero como estaba nerviosa ante el rey dragón, y porque sabía qué tipo de persona era fácil descubrirla. Pero la verdadera pregunta era si lo estaba escondiendo en este castillo o si realmente había huido. Qué conveniente, dije, viéndola inquietarse. Y no dejó ni una palabra de cuándo podría regresar. Tengo su carta de despedida. Se disculpó y huyó una mañana. Casi gritó, pero se contuvo. Es decir, tengo curiosidad, su gracia, ¿qué ha hecho Pelor Baelish tan mal como para que lo estéis buscando? Robin eligió ese momento para quejarse. Madre, tengo frío. ¿Podemos entrar? No me gusta el dragón. Calla, cariño. Lo atrajo hacia sí, y tuve que reprimir una mueca al ver cómo hundía la cara en su pecho. Meñique se esconde, probablemente no esté en Poniente. Pero si está en esos, ¿podría estar colaborando con los supervivientes de Tywin? ¿O simplemente está ganando tiempo? Estudié sus ojos desesperados, la forma en que su mano libre se alisaba el vestido, intentando ponerse presentable. Una revelación me golpeó como un rayo. Ella era la clave. Esta mujer patética y hambrienta de amor guardaba gran parte de los secretos de Meñique, sus planes, sus redes. No todo, pero lo suficiente como para importar. Lo revelaría todo por el incentivo adecuado, y yo sabía exactamente que, ese era el incentivo. Mi actitud cambió, el hielo se derritió en algo más cálido. Tomé su mano temblorosa, notando cómo se le cortaba la respiración al contacto. Disculpe mi franqueza, Lady Arryn. El viaje fue largo y me temo que me han informado mal. Oh, sus ojos se abrieron de par en par, sus pupilas se dilataron a medida que su nerviosismo aumentaba. ¿Qué querría el rey dragón de ella? Debía de ser curiosa. No le dé importancia, su gracia. Quizás, dije, dejando que mi pulgar rozara sus nudillos, ya que estoy aquí, ¿podríamos hablar del gobierno del valle en una cena privada? Estoy segura de que podría enseñarme mucho sobre cómo gobernar un reino tan único.
El alivio que floreció en sus ojos fue casi lastimoso. Aquí estaba una mujer tan desesperada por compararse con su hermana, tan desesperada por afecto, tan hambrienta de poder, que podía ser manipulada con más facilidad que una niña pequeña. Sería un honor, su gracia, dijo nerviosa, sin saber qué le haría el lujurioso rey dragón cuando su querido amante no estuviera. Oh, sin duda lo serás cuando termine contigo. Me permití una fría sonrisa mientras se giraba para gritarles a sus guardias que prepararan la cena. Meñique podría haber huido, pero había dejado atrás su mayor debilidad. A través de ella, desentrañaría todos los secretos que alguna vez había susurrado en la oscuridad. Al menos los que un peón como ella podía saber. Capítulo 144. Festín de buitres. El gran salón del nido de águilas parecía una tumba preparada para un festín. A pesar del rugiente hogar que proyectaba sombras danzantes sobre las antiguas obras de arte, el frío parecía filtrarse de las mismas piedras. La larga mesa que nos separaba bien podría haber sido el mar angosto por todo el calor que proporcionaba. Lisa Arryn estaba sentada en el extremo más alejado, intentando desesperadamente proyectar una autoridad que le sentaba mal, como si fuera un vestido prestado. Su vestido de esa noche era de un desafortunado tono azul que no le hacía justicia a su palidez, con un escote tan bajo que dejaba ver unos pechos que claramente habían amamantado a un hijo de más durante años. Había intentado peinarse al estilo sureño, pero ya se le habían escapado algunos mechones, dándole un aspecto demacrado. Los caballeros del valle son los mejores de los 7 reinos, declaró ella en un intento de entablar conversación, cerrando su capón con más entusiasmo que gracia. Jon siempre decía que un caballero del valle valía por 10 de cualquier otro lugar. Jon Arryn no decía tal cosa. Era demasiado pragmático para esas jactancias. En efecto, murmuré, tomando un sorbo medido de vino que estaba sorprendentemente bueno. Al menos las bodegas del nido de águilas no habían sufrido la negligencia de su señora. Robin, ese pálido espectro de niño, empujaba la comida en su plato con teatral disgusto. Esta carne está demasiado dura, madre. Quiero pasteles de limón. En un momento, cariño. Extendió la mano para cortar la carne en trozos más pequeños, sus movimientos revelando más escote de lo prudente. Su gracia, confío en que nuestras defensas le hayan parecido impresionantes. El nido de águilas nunca ha caído en asedio. Porque nadie ha sido tan insensato como para intentarlo, dije, viéndola pavonearse ante lo que ella tomó como un cumplido. Aunque me pregunto qué tan buenos son los muros de piedra contra los dragones. Su rostro palideció y luego se sonrojó. Robin aprovechó ese momento para volcar su copa, derramando el vino sobre el mantel blanco como sangre sobre la nieve. Estoy cansado, madre. Quiero irme a la cama. El gemido en su voz podría haber cuajado la leche. Lisa tensó la mandíbula, pero forzó una sonrisa. Por supuesto, mi valiente hijo. La septa Marlowe te llevará. Después de que se llevaran al niño, no sin varios besos húmedos de su madre que me revolvieron el estómago, el silencio descendió como un sudario. El fuego crepitaba, proyectando nuestras sombras largas y extrañas contra las paredes. Hora de cambiar de juego. Hice girar el vino en mi copa, dejando que mi mirada se distanciara. Voy a ser sincera, Lady Arryn, me sorprende cómo tienes un control tan fuerte sobre el nido de águilas siendo madre soltera. Para asegurar un reino, hay que comprender a su gente. Como alta dama, creo que ya lo sabes. Sus lealtades. Sus pasiones. Hice una pausa, dejando la palabra flotando entre nosotras. Aún así, como gobernante solitaria, a menudo es difícil mantener el control sin un fuerte respaldo externo. Es bueno que tengas a tu hermana, Catelyn, que es madre de un rey, pero, mencionar a mi suegra funcionó. Sus ojos se crisparon, pero controló su expresión. ¿Qué insinúas, su gracia? Como rey de los 7 reinos, recae sobre mis hombros la responsabilidad de asegurar la estabilidad de todos mis reinos. He descubierto que las alianzas forjadas de la manera más personal suelen ser las más sólidas. Lord Tyrion también lo sabía, y por eso, durante el reinado de ese bastardo de Joffrey, Meñique fue enviado para ser tu esposo. Pero, al final, no creo que te hubieras beneficiado mucho de ese matrimonio. Siendo una dama tan respetable y respetable, tu pretendiente debe ser mejor. Se enderezó, intentando parecer sensata. La lealtad del Valle nunca ha flaqueado. Para ser sincera, me molestó mucho que Lord Tyrion enviara a Lord Baelish. Yo, después de todo, todavía estaba de luto por la muerte de mi esposo. Así que quiero pedirte que no me envíes pretendientes, por favor.
Pensaba que Lord Baelish y tú eran cercanos, ya que él creció en tu familia. Pregunté, fingiendo ignorancia. Se rió, disimulando su sorpresa al enterarme. No, siempre le gustó más mi hermana. Siempre me ha parecido molesto. Imagina lo incómoda que me sentía al oír la orden de Lord Tyrion. Y también mi nerviosismo cuando pensaste que lo estaba ocultando. Ya veo. Dejé que la duda se apoderara de mi tono. De todas formas, un matrimonio te vendría bien. Los Tyrell llegaron a mí a través del matrimonio. Los Martell a través de la comprensión. Incluso los orgullosos del norte, suspiré, como si el recuerdo me doliera. Un pueblo complicado y testarudo. Asegurar su lealtad fue un gran desafío. Sus ojos se afilaron como una espada que encuentra su filo. El norte se refería a los Stark. Los Stark se referían a Catelyn. Sé que no debería decir esto, pero los Stark son unos tontos, espetó, décadas de veneno finalmente encontrando voz. Gobernada por el honor y el hielo. Mi hermana siempre fue demasiado orgullosa para su propio bien. Se inclinó hacia adelante, sus pechos amenazando con desbordarse por completo de su vestido. ¿Cómo dejó que se independizaran, su gracia? Ahí está. El pez muerde el anzuelo. Miré fijamente el fuego, dejando que el silencio se extendiera hasta que ella prácticamente vibró con la curiosidad. Cuando hablé, mi voz tenía el peso de una confesión. Había mucho que desmenuzar en esa situación. La razón tras mi decisión de dejar libre al norte era bastante compleja, mentí con un suspiro. Principalmente, se trata de Lady Catelyn Stark. Es una mujer formidable. Fieramente protectora de sus hijos. Giré la copa lentamente, viendo cómo el vino se reflejaba en la luz. Me convenció de maneras que no puedo describir, no solo para concederle la independencia al norte, sino también para casarme con su hija. Pero, si se me permite presumir un poco, al menos logré hacerle entender lo que significaba la verdadera sumisión para la seguridad de su familia. La forma en que me detuve en convencer y sumisión fue como una cuchilla deslizándose entre sus costillas. Sus ojos temblaron y sonreí con suficiencia. Su hija tiene ese mismo fuego, continué, retorciéndose aún más. Sansa también comprende los sacrificios que una mujer debe hacer por su pueblo. Mis ojos se posaron en su cabello rojo. O quizás no sean las mujeres de la casa Stark. Quizás sean ustedes, las mujeres Tully, las que realmente son algo. Lisa se había quedado completamente inmóvil. El único movimiento era el rápido subir y bajar de su pecho, haciendo que su collar brillara como una estrella moribunda. ¿Qué? Su voz salió estrangulada. Se aclaró la garganta y lo intentó de nuevo. ¿Qué insinúa, su gracia? Ahora me giré para mirarla de frente, dejándola ver la verdad en mis ojos violetas. Insinuó, Lady Arryn, que su hermana era pragmática. Y era, muy apasionada cuando la seguridad de sus hijos estaba en juego. Robb Stark, atreviéndose a ir contra el Rey Dragón, y la dulce Sansa, demasiado ingenua para comprender mis peligros. Se puso de pie tan rápido que la silla se cayó hacia atrás. ¿Te acostaste con ella? Las palabras le salieron de la garganta, ásperas y desesperadas. ¿Te acostaste con mi hermana, Catelyn? Sostuve su mirada desesperada, dejando que el momento se alargara hasta que tembló. Sí. La sola palabra la golpeó como un puñetazo en el estómago. Se tambaleó, agarrándose al borde de la mesa. Pero lo que sucedió después me sorprendió incluso a mí. La sorpresa en sus ojos no se transformó en rabia ni desesperación. Se convirtió en hambre. Un hambre cruda, desesperada, consumidora. Vaya. Su voz había cambiado por completo, pasando de una ansiedad estridente a algo ronco y peligroso. Y yo que pensaba que al Rey Dragón solo le interesaban la guerra y la política. Realmente estaba mal de la cabeza. Un lord o una lady normal se preguntaría por qué revelaba semejante secreto si era cierto, y dudaría de la verdad tras mis palabras. Pero a Lady Lisa no le importaba. Empezó a moverse alrededor de la mesa hacia mí, cada paso deliberado. Donde antes parecía torpe, ahora se movía con la gracia depredadora de una mujer que había encontrado su propósito. Sus caderas se balanceaban, sus manos se deslizaban por la superficie de la mesa, su lengua salía a humedecerse los labios. Por los 7. Esto la excita de verdad. Lo había planeado, pero ni siquiera yo esperaba que resultara tan fácil. ¿Cuán insegura se sentía esta zorra hacia Catelyn? Debe ser un hombre muy poderoso, su gracia, ronroneó, y la transformación fue completa.
La mujer desesperada y hambrienta de amor se había convertido en algo completamente distinto. Una criatura de puro deseo competitivo. Tomar a una loba como mi hermana. Y a su cachorro también. Había llegado a mi silla, su mano lo suficientemente audaz como para tocar mi hombro. Sus dedos recorrieron mi pecho, sintiendo el músculo bajo la seda. Tan cerca, podía oler su perfume. Demasiado, empalagoso y dulce, intentando disimular el agrio aroma de su desesperación. Me pregunto, susurró, inclinándose hasta que sus pechos estuvieron prácticamente en mi cara, ¿tiene el rey dragón todavía tanta fuerza? Muéstremelo, su gracia. Muéstreme el poder que hizo arrodillarse incluso a Catelyn Stark. Entonces tal vez, usted y yo podamos arreglar algo similar a lo que usted arregló con Dorne. Ariane Martella es mucho mejor que tú, sucia zorra, noté mientras observaba sus ojos ardiendo con décadas de celos finalmente formados y objetivo. Si Catelyn se hubiera sometido a mí, entonces conquistarme sería su victoria definitiva. Mucho más definitiva que cualquier aventura que hubiera tenido con Melike. La psicología era tan transparente que casi daba lástima. Casi. Sonreí lentamente, dejándola ver el dragón detrás del hombre mientras la jalaba por la cintura, colocando su rollizo trasero en mi regazo. Con mucho gusto, Lady Arryn. Se estremeció al oír mis palabras, sus dedos clavándose en mi pecho. La partida estaba ganada. Esta vez, parecía demasiado fácil. El dormitorio principal apestaba a desesperación y lujuria. La tenue luz de la luna se filtraba a través de las altas ventanas, iluminando la obscena imagen que formábamos, con mi cuerpo cubriendo el suyo por completo mientras ella yacía boca abajo sobre sábanas de seda ya empapadas por su orgasmo. Dioses. Oh, dioses. ¿Qué le pasa a esta polla? Esta polla varonil y fuerte. Su gracia, NGGH. Esto se siente tan bien, tan bien. Es mucho más grande que. Escena corta más 18 en mi Telegram. La magia de mi pene dragón cumplió su terrible propósito, cada embestida de placer que sacudía el castillo, una cadena que ataba su voluntad a la mía. Pronto, revelaría cada secreto, cada plan, cada palabra susurrada que Meñique había compartido en esta cama. Todo por el fantasma de una rivalidad con una hermana que nunca quiso este premio. Muchas gracias por ver, cuídense y chao.